cuando alguien quiso tener la facilidad de poder comunicarse con otras personas, entonces surge en los anales históricos de un escocés estadounidense llamado Alexander Graham Bell, que tuvo ciertos chispazos por los descubrimientos o invenciones de otra persona. Se supone que el señor Alexander Graham Bell le robó, ¿verdad?, la patente o la idea a otra persona, pero yo me voy a enfocar en Alexander Graham Bell. Este señor escocés norteamericano, pues tuvo la ingeniosa idea de experimentar y finalmente a través de ciertos cables poder tener cierta comunicación. Y es así entonces que se dice, ¿verdad?, que un 10 de marzo de 1876, el señor Graham Bell hizo la primera llamada oficial a través de los hilos magnetizados. Y lo que se dijo en esa primera llamada fue lo siguiente: señor Watson, venga aquí, quiero verle. El señor Watson, de acuerdo a los historiadores, era el asistente del señor Graham Bell. Y el señor Watson estaba en otro cuarto, en otra habitación, pues con un pequeño auricular en sus oídos. Y en efecto, el señor Watson, respondiendo a la llamada del señor Bell, llegó al otro cuarto en donde estaban todos aquellos sorprendidos del invento del señor Graham Bell. Es así entonces como poco a poco se fueron haciendo experimentos y llegó pues a usarse el famoso teléfono discado, ¿verdad? Recuerdan aquellos, ¿verdad?, que antes usábamos teléfonos a través de un discado con 10 dígitos. Sin embargo, casi 100 años después, el señor Martin Cooper, a quien se le conoce como el padre de la telefonía celular, hizo otra llamada. Después de estar viendo Star Trek o de estar viendo por allá ciertas historias de ficción, entonces el señor Cooper tuvo la ingeniosa idea de hacer realidad lo que a través de sus historias favoritas miraba. Y es entonces como él hizo también una llamada. Han de saber entonces que la compañía Bell, por el señor Alexander Graham Bell, era un monstruo en cuestiones de telefonía. Y entonces ellos en la compañía Bell tenían ciertos rivales, como por ejemplo Motorola, para quien trabajaba el señor Martin Cooper. Ya la compañía Bell estaba trabajando en la idea de lo que sería un teléfono celular cuya batería pudiera durar mucho. Habían algunos prototipos, pero el señor Cooper hizo esa llamada a sus rivales de la compañía Bell. Estamos hablando de el señor Cooper trabajando para Motorola, llamando a los rivales de la compañía Bell, que luego se hizo AT&T, ¿verdad? Entonces, esta fue la famosa llamada que se le estaba haciendo a sus rivales, Y de acuerdo a lo que se estaba mencionando, pues, la llamada que se hizo fue para como menospreciar o hacer daño a sus competidores. Y obviamente, ¿verdad?, esa llamada que el señor Cooper hizo, y dolió bastante para sus rivales. Y es así entonces como pues poco a poco comenzaron otras compañías pues tirando mucha innovación de telefonía. Pero literalmente esto es lo que el señor Cooper dijo al llamar a través de un celular. Joel, aquí está Marty. Solo te estoy llamando desde un teléfono celular, un teléfono móvil real, portátil de mano. Y después eso fue un gran boom. Desde las
llamadas a través del discado, en donde el teléfono era fijo, a lo que Cooper hizo de tener un teléfono celular móvil con larga duración en su batería, pues dije hace poco que muchas compañías a través de ese boom, pues tenemos ahora tantos como la famosa finlandesa, ¿verdad? La famosa compañía finlandesa, que quién no tuvo uno de esos teléfonos, los Nokia, en donde pues pudimos usarlos para tener nuestra comunicación. Aún recuerdo a un joven de una iglesia allá en mi natal Choluteca, aquí en Honduras, zona sur de Honduras, en que me dijo, Víctor, estoy trabajando para una compañía y te vendo un teléfono. ¿Cómo es eso? Y me enseñó un teléfono de este tamaño, ¿verdad? De este tamaño, pesado, parecía un bloque de concreto. Me llamó la atención y le dije, ¿cómo no, Carlos? Te lo compro. Porque donde yo estaba trabajando, a principios del año 2000, pues era fuera de la ciudad de Choluteca, y yo quería tener comunicación con la familia. Entonces, los que hemos estado desde los años 70 hasta este siglo XXI, en esta década del 2020, pues podríamos tener una idea de cómo ha ido evolucionando eso de los teléfonos. Obviamente que cuando uno habla acerca de teléfonos, la mente de nuestros oyentes ya sabe de qué se va a hablar, acerca de la oración. Sí, mis hermanos, la oración. El ser humano ha tenido esas ideas ingeniosas para intercomunicarse o tener esa comunicación con sus seres queridos, y no solamente a nivel ya de familia, ¿verdad? Ya esto tiene que ver con muchas cosas, desde aquellos que están en sus oficinas llamando a sus trabajadores, a aquellos que usan pues los celulares para poder tener comunicación con mucha gente, hasta los extorsionadores. Aquí en Honduras ha habido un debate porque hace unos cuantos días en la que fue la segunda capital de Honduras, la ciudad de Comayagua, hubo un amotinamiento en donde hubo muchos heridos y muertos. Los internos del centro penal de Comayagua, cerca del aeropuerto internacional de Palmerola, pues tuvieron por allá reyertas, y el punto es que los periodistas estaban transmitiendo a unos pocos metros del centro penal, pocos metros. Incluso uno de los periodistas, burlándose con un alto militar al frente de los centros penitenciarios en Honduras, le dijo, mire, mi general, tengo 6 rayas. Es decir, la señal de su móvil desde donde estaba transmitiendo para un canal sensacionalista de Honduras no estaba siendo obstaculizado, se supone, por la máquina, ¿verdad? Que debería de estropear las señales. Y ahora a las compañías de Tigo y de Claro se les está exigiendo que ejecuten lo que, de acuerdo a la seguridad penitenciaria, debe haber un bloqueo de llamadas de estas dos compañías que tienen el duopolio en nuestro país en lo que a llamadas se refiere. Duopolio porque solo hay 2 compañías en Honduras, ¿verdad? No una sola compañía. Y me recuerda a un personaje de la historia bíblica, lo que estamos pues recorriendo la historia del Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 20. El tremendo profeta llamado Elías, o en hebreo Eliyahu. Dice la palabra del Señor en esta fascinante historia del primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 20 en adelante. Dice así: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres.
Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, puesto que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. De tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con las setas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Llegó la hora de ofrecerse el holocausto. Se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Nos dice la escritura ahora, hermanos, en el último texto. A propósito, me voy a saltar estos versículos para luego retomar un punto. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Hermanos, aquí tenemos a un pequeño David con un gigantón llamado sacerdocio de Baal. Aquí también encontramos otras cosas interesantes. Desde la burla, desde las ironías del profeta Elías a los sacerdotes de Baal, hasta el extremo de el profeta Elías, no sintiendo ninguna compasión por estos hombres que se estaban sajando. Elías simplemente los dejó que siguieran su ritual de invocación al dios falso Baal, que nunca respondió. Fueron degollados allí en Sison 450 sacerdotes de Baal. Y es que como en esa arena entre Jehová de los ejércitos y Baal, entre estos dos luchadores, Jezabel representada en los 450 sacerdotes de Baal,
y tan solamente un representante de Yahweh Todopoderoso, esta reina, pues fue derrotada en la prostitución que hizo con el pueblo o la nación de Israel. Esa monarquía había sido prostituida tanto por Baal como por Astarte o Astarot, la consorte de Baal. Y el punto es que el famoso dios de la fertilidad, o amo o señor, cuyos nombres o significados que son en ese antiguo idioma de Baal, al Dios todopoderoso que con su palabra las cosas suceden, es decir, la palabra o el verbo hecho acción, dio respuesta a la petición del hombre que era celoso en representarlo delante de esos 450 sacerdotes y una nación idólatra. La sencilla oración de este hombre es la siguiente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Para que este hombre llamado Elías tenga esa fuerza, esa hidalguía, esa voluntad de estar en el Monte Carmelo enfrentando a esos 450 servidores de un Dios falso, pero que tenían el respaldo de la monarquía de Israel, tanto por el rey Acab como por Jezabel, más la nación de Israel. Una pequeña golondrina hizo que lloviera fuego del cielo. Y es que cuando se está del lado correcto, no importan las masas, no importan las multitudes. De tal manera que si los ciegos guían a muchos ciegos, ambos van a caer en el hoyo. Pero este hombre hizo que lloviera fuego del cielo por su fe y su convicción de que él era el verdadero representante de Dios acá en la tierra como profeta correcto. Los profetas de Baal son falsos. Y esa fe de ese hombre, al pedirle a Jehová Todopoderoso que respondiera, se manifestó en una lluvia de fuego que consumió el sacrificio, el holocausto que Elías le había puesto y que estaba lleno de agua todo ese lugar. De manera entonces que tenemos aquí que Dios Todopoderoso sí responde las oraciones de las personas que están en comunicación ferviente con Él. ¿Saben ustedes que hay un texto que hasta los del mundo lo han hecho para sí? A muchos religiosos lo tienen en sus Biblias abiertas, ¿verdad? El famoso texto de Jeremías, capítulo 33. Pero la ignorancia de solo enfocarse en un texto, el versículo 3 de Jeremías, que pues muchos de nosotros lo hemos leído y tantas historias que hemos escuchado, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este texto ha sido mal interpretado. La gente del mundo cree que es una suerte de artilugio de solo invocar a Jehová, ¿verdad? Como si fuera el famoso genio de la lámpara de Aladino, ya se aparece, ¿verdad? Pida usted lo que desea. No. El contexto, lamentablemente para el profeta Jeremías en su entonces, posiblemente su historia enfocándose en el siglo VI, sería así antes de Cristo, es que el profeta Elías estaba como preso. Perdón, Jeremías, dije Elías, y no es que estoy entrelazándolos. Pero el punto aquí en el contexto de Jeremías es que el profeta Jeremías está preso, está en el patio de la cárcel,
la está pasando muy mal este profeta. Llorón, por cierto, ¿verdad? Porque el libro de Lamentaciones solo es de lloros por parte de este hombre al ver en las visiones qué es lo que le iba a suceder, ¿verdad? Lamentablemente a la nación de Israel. Y estoy ubicando, pues, esta historia en el siglo VI, precisamente cuando le va a suceder a la nación de Israel que el rey Nabucodonosor los lleve lejos y les destruya su lugar santo. Por eso es que el profeta Jeremías pasaba llorando y escribió Lamentaciones, porque Dios le había revelado lo que le iba a pasar a esa nación rebelde y pagana. Y nos dice Jeremías 33, versículos 1 y 2, los que nunca a veces se leen, ¿verdad? Bueno, a veces no se leen estos textos, por solo enfatizar el versículo 3. Pero dice así: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Y vienen las siguientes palabras de clamar. Pero la cuestión aquí es que el profeta Jeremías no solo estaba enfatizando el que se clame a Dios y que se va a enseñar cosas ocultas, ¿verdad? Sino que lo que está oculto para la nación de Israel, es decir, el destierro, la diáspora que le tocará vivir, para el profeta Jeremías no está oculto, está revelado. Pero si alguna persona en Israel pudiera tener un poco de madurez y ponerse unos cuantos dedos en su frente para analizar cómo se están comportando, Dios revelaría precisamente lo que le va a suceder a la nación de Israel y cambiarían sus pasos. Pero el caso es que a Jeremías Dios le respondió, aún después de que lo liberó de este momento difícil de estar en la cárcel, porque aunque esté en el patio siempre está preso, ¿verdad? Aunque sea de oro, siempre se dice, ¿verdad?, que una jaula de oro siempre es jaula. Y retomando el punto del profeta Elías y juntándolo con Jeremías, fueron dos personajes que les tocó vivir momentos difíciles, pero que encontraron refugio en la oración. Sí, hermanos. Cuando hay momentos difíciles, cuando hay situaciones difíciles, mucha gente toma decisiones incorrectas. Le pasó a Judas, el apóstol, que ciertamente se arrepintió de haber vendido a Jesús y tiró las 30 monedas de plata. Pero el hombre terminó suicidándose. Es decir, tomó una decisión equivocada. Si tan solo hubiera pedido una oración, perdón, y le hubiera dicho a Jesús que le perdonara, ¿acaso Jesús no le iba a perdonar? Claro que sí, ya la suerte estaba echada, pero Jesús lo hubiera perdonado, pero no. En esa confusión o esa turbulencia emocional, este hombre cometió error, y estoy tocando ese punto por una experiencia personal. Tendría unos 14 años, mis hermanos, cuando yo hice algo de lo que yo ya estoy seguro el Señor me perdonó. En mi casa estaban pasando momentos difíciles. A una edad de 14 años, un chico y cuyos demás hermanos pues no tenían sus padres, nos crecimos sin papá, y llevar la carga junto con mi madre era muy difícil. Estar todos enfermos, que la muerte me haya llevado a una de mis hermanitas, estar todos enfermos, y el único que en casa estaba pues lleno de salud era yo. Mi madre y mis demás hermanos estaban en cama. Un chico de 14 años que estaba pasándola mal, que no había para comer, para pagar la casa. No puedo decir servicios eléctricos porque nunca tuvimos luz, sino en casa ya llegamos a tener luz. ¿Qué sería? A los 34 años, tal vez. No, a los 26 años. Pero la pasábamos muy mal. ¿Y saben qué hizo su servidor? Esta es una experiencia personal que casi no la digo. Yo me fui a un monte, hermano. Me fui a un lugar solo e invoqué a Satán.
Yo ya asistía a ciertas denominaciones, pero no me llenaba. Católico, mormón, fui bautista, pentecostal, reformado, etcétera. Y no me llenaba, hermanos. Yo creía que Dios, pues, nos había olvidado en casa, pues, al punto de llevarse a Glenda, mi hermana pequeña, de 3 años. Entonces, en esa desesperación, yo invoqué a Satán. Yo le dije a Satán que me librara de todos esos problemas de casa, devolviendo la salud, volviéndome rico, hermanos, para sacar a mi familia de la pobreza. Porque tenía una madre que en paz descanse que lavaba ropa ajena, planchaba ropa ajena, echaba tortillas, tenía que ir a trabajar fuerte y nosotros la pasábamos mal y yo invoqué a Satán y le dije, Satán, soy tuyo dentro de 5 o 6 años, pero yo quiero que sanes mi familia y que nos des mucho dinero para no estar pasando estos tiempos de pobreza. Yo me le hinqué a Satán, lo invoqué. Yo le dije, le rogué llorando, de rodillas, que me respondiera, que no le iba a tener miedo, que se presentara de la forma que él quisiera, que me diera sacos llenos de dinero, que cuando llegara a casa mi familia estuviera sana, que los iba a sacar de allí a otros lugares y que dentro de 5 o 6 años después, pues, yo le pertenecería. Estuve llorando y llorando y llorando de rodillas, invocándole a Satanás a gritos, hermano, a gritos. Para fortuna mía, nunca se presentó. Nunca se presentó. Y desde entonces, pues en cierta medida, eh, no es que era el hombre más valiente del mundo, pero yo fui la encarnación del miedo, hermanos. Yo fui la encarnación del miedo. Yo me orinaba en la cama, hermanos. Perdón por estas infidencias que ahora pues ya no son mías, ya son de dominio público. Y el miedo a que un demonio o un duende me atrapara mientras me bajaba de la cama cuando quería ir al baño, me obligó a hacerme pipí. Naturalmente que al día siguiente estaban los castigos, pero esas creencias o esa forma de ver la vida, esa cosmovisión que yo tenía a mi edad corta, pues me hacía tomar esa decisión de pues, hacerme pipí en cama, de orinar a mis hermanos, de orinar a mis hermanos menores, de romper ese petate, que era un pequeño petate de junco. Y la cuestión es que cuando viví esa experiencia de invocar a Satanás y que no me respondió, poco a poco yo fui quitándome el miedo hacia él y todo lo que llevaba, ¿verdad? En la extensión, en la constelación de entes que se supone que forman parte de Satán, los duendes, el jinete sin cabeza, tantas cosas que por allá en mi niñez nos enseñaban, se me disiparon. Y el que no hubiera respondido, hermanos, repito, me ayudó bastante como para no tener una alta convicción de él, pero sí creer siempre en su existencia, ¿verdad? Porque llegaba una bruja a mi casa y lanzaba maldiciones contra aquellos clientes, ¿verdad? O los enemigos de los clientes. Entonces, por allí siempre escuchaba las oraciones del Puro y de Santa Bárbara y de otros más, por medio de esa hechicera que llegaba a casa. Ya entenderán entonces por qué en mi inocencia invoqué a Satán. Esas son formas incorrectas de querer solucionar un problema. Yo comprendo muy bien, ¿verdad? Que eso no estuvo correcto. Y a mis 18 años yo sé que todo lo malo que haya hecho en mi vida de forma inmoral, espiritual, lo que sea, el Señor me lo perdonó. Yo ya estoy bien sano. Pero cuando David
tenía una situación por haber llevado él eslabonando desde la codicia a Betsabé hasta la consumación de esa codicia en una cama y luego embarazarla, y luego conspirar contra el esposo de esa mujer y luego una sarta de mentiras y de una hipocresía, porque aunque él había pecado y había conspirado contra Urías de Etea y aparentemente nadie sabía, y la adoración que le presentaba a Dios como el gran rey temeroso de Jehová de los ejércitos, pura adoración hipócrita, hasta que Natán tuvo que presentarse y a través de aquella famosa historia hizo que el rey David pudiera entrar en razón, supo que él era pecador y que merecía la muerte. Y David en el famoso Salmo 51, que siempre traemos a colación, el Salmo 51 recoge cómo se sintió David después de que fue censurado por el profeta Natán, de haber hecho tantas cosas que ofendieron a Jehová. Y el Salmo 51 recoge cómo se sintió emocional y espiritualmente David hasta considerarse gusano. Y dice así esta palabra, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, etcétera, etcétera. Hermanos, creo que una vez les hablé acerca del señor Dale Carnegie. El señor Dale Carnegie que creció en la pobreza, pero que él, bueno, no tan en la pobreza, pero que tenía que ir mientras estaba recibiendo sus estudios, que se había emancipado de su casa y pues a volar paloma, entonces ahí estaba él en una pequeña habitación lleno de cucarachas, una cama no cómoda, soportando hambre, soportando tantas necesidades y que él después, el señor Dell, pues vio que él tenía facilidad de palabras, de oratoria, y entonces pues se volvió muy famoso, un motivador y un orador muy famoso, y él escribió, ¿verdad?, varios libros, El Lincoln Desconocido, o Cómo Ganar Amigos Fácilmente, o Cómo Superar los Problemas, etcétera. Y en uno de sus libros trae a colación Mateo capítulo 6, en donde Jesucristo habla acerca de las aves, ¿verdad?, que cómo se alimentan, pero ellas no trabajan, en cómo los lirios del campo, pues, están allí con sus hermosos colores, que ni Salomón pudo llegar a tener tanta vestidura hermosa, y sobre que no se le puede añadir a la estatura de uno un codo, es decir, uno por más que se esfuerce en crecer o tener una mejor apariencia física, está difícil si ya uno es adulto, y que Jesús finalmente dice que basta cada día su propio mal. El señor Carnegie recoge unas fascinantes historias y él habla acerca de las personas que no se sienten cómodas con su fisonomía, ¿verdad? Cuando Jesús habla acerca de, porque hay que preocuparse por añadir a la estatura de uno un codo más, y Carnegie, pues entendiendo
que esto podría englobar un sinnúmero de cosas en que las personas no se sienten cómodas, quizás algunos no se sientan bien por ser de poca estatura, o por no tener bonitos dientes, o por ser pues cachetoncito, o tener poco cabello, o por tener un defecto físico, y que las personas se sienten insatisfechas, o porque las personas están por allá buscando formas en cómo sentirse fisiológicamente hablando pues bien, tener una imagen bien. Y el señor Carnegie iba descubriendo, y de allí pues copiaron muchos, que mucha gente cuando se siente infeliz en su apariencia, en cómo es, y yo no estoy diciendo, ¿verdad?, de que uno no podría preocuparse por la imagen que uno pudiera proyectar. Yo le decía al hermano Simeón Zapón allá en Chimaltenango, cuando le tomé las fotos, mientras estaba, le dije yo, hermano Simeón, también tienes bonito feeling, tienes bonita presentación cuando te ves en las fotos, ¿verdad? Le decía al hermano Simeón, es decir, tu imagen proyecta elegancia, ¿verdad? Pero hay otros, como su servidor, al menos así podría ser realista. Yo no considero ser fotogénico, ni tampoco tener una bonita figura que agrade, ¿verdad? Casi me parezco al apóstol Pablo, podría decir, ¿verdad? Que la gente se sorprendía cuando miraba al apóstol Pablo. Ese es el Pablo que escribe las cartas duras, y que la gente lo menospreciaba, ¿verdad? Por su forma fisiológica en que era. El señor Carnegie decía lo siguiente, descubrió que una de las, bueno, que la insatisfacción por una bonita imagen o por estar preocupados, y aquí lo incluyo, en no tener que comer, en no tener que beber, podría ser, ¿verdad? Su refresco favorito, su té o su cafecito, lo que sea, o porque no tiene para comer, etcétera, o para pagar la renta, que la gente se sume en sí y se olvida de quién es la verdadera fuente. Y el descubrimiento, aquí sí digo ya, no da tanta vuelta, del señor Carnegie era que eso de estar reprimiendo y estarse pues sintiéndose mal y preocupándose, la gente llega a tener tanta tristeza y preocupación que sus huesos llegan a tener la enfermedad conocida como osteoporosis, o lo que en estos lugares también llamamos, ¿verdad? Algunas enfermedades, una pequeña laguna mental, pero son problemas de los huesos. Ustedes podrán decirse allí, esto, lo que el hermano Víctor quiere decir, son dolores fuertes en los huesos, y esto es por tanta preocupación, por tanta situación difícil que la gente llega a tener, tantos problemas, y que sus huesos se van poniendo débiles. Y esto entendemos por qué David dice eso, ¿verdad? En este salmo que acabábamos de leer, y todo lo traigo a colación por lo que David decía, ¿verdad? Que sus huesos se estaban secando. David sentía que cuando él tenía en secreto el pecado con Betsabé, la conspiración contra Urías Eteo, que tenía tantos problemas y que no habían sido descubiertos por el profeta Natán, este hombre en esa angustia, de eso hablábamos esta tarde hoy con los hermanos en la iglesia en Zamorano, de esa angustia de estar ahí preocupado, hasta que se le descubre sus dificultades, sus problemas, sus pecados por medio de Natán, y este hombre siente que su pecado debe morir, porque el hombre ha cometido pecados y en el decálogo están ahí descritos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tanto con el adúltero, con aquel que mató, debe morir. Pero Natán le dejó una esperanza de que no iba a morir él. Y ya sabemos que su muchachito, el hijo de él con Betsabé, pues pagó las consecuencias. Pero todo eso que estaba pasando David, hermanos, hasta que lo sacó, hasta que se lo expresó a Jehová, hasta que le pidió en oración que le perdonara y que le ayudara a sanar, es entonces que David puede decir, ¿verdad? Que en el Salmo 32, que es la respuesta cuando Dios ya le perdonó, y que por eso David escribió el Salmo 32, satisfecho, se sentía feliz,
Ya no tenía los huesos, como dice aquí, ¿verdad? En el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y más atrás habla acerca de los huesos. Es decir, que la carga emocional de preocupaciones, de pecado, cuando no se ha liberado la persona y no se ha pedido perdón delante del Dios Todopoderoso en oración, esa persona va a tener problemas serios de salud. ¿Sí? Problemas serios de salud. Porque no es feliz. Porque no se ha desahogado en el Dios Todopoderoso. En oración no ha sido humilde, no se ha arrepentido, no se los ha confesado. Y yo espero que esa no sea una triste realidad en nosotros, hermanos. En que tal vez tenemos algún pecado oculto, hermanos. Y nuestra adoración está como la de David, ¿verdad? Una adoración hipócrita. Ya estamos revisando las redes, estamos viendo pornografía, o podríamos tener una adicción a marihuana, cocaína, heroína, cualquier droga, hermanos. Ese talón de Aquiles que estamos teniendo cada quien y que no nos permite gozarnos. O una infidelidad, usted a su esposa le está siendo infiel, mi querido hermano, ¿verdad? Con alguna miembro de la iglesia, una compañera de trabajo, una vecina, una desconocida en su familia, o usted, mi hermana, pues tal vez le está siendo infiel a su esposo. Es decir, cualquier pecado que está ahí y que no nos hace sentir felicidad, sino que un gozo fisiológico, es decir, una pasión por el tener sexo prohibido o el participar de una droga o el participar de cervezas, de licor, lo que sea, hermanos, eso es una satisfacción de pocos minutos. Pero un dolor grave en nuestra vida, hermanos, que no nos permite ser felices. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted le cantó a Jehová Todopoderoso y quizás derramó una lágrima de felicidad porque su adoración estaba siendo sincera en ese instante, de que usted solo se acuerda del pasado cuando hipócritamente le adoraba al Dios Todopoderoso y cierra sus ojos mientras canta. Si usted siente una sensación de libertad dentro de su alma, porque ya se lo dijo en oración al Todopoderoso, pero que no vaya a ser, ¿verdad? Como en el presente del Salmo 51 de David, en que estaba pasando momentos de angustia y que solo a través de una confesión en la oración pudo esa persona sentirse libre. Yo me he sentido libre, hermanos, ¿verdad? Gracias al Señor voy de victoria en victoria. Yo también tengo mis talones de Aquiles, mis hermanos. Y yo estoy, como digo a mis hermanos acá siempre, hermanos, que esta semana, que hoy comenzamos, celebremos victorias y que el próximo domingo, cuando vengamos al culto aquí en el Zamorano, no vengamos con los pies arrastrados, derrotados, a una adoración hipócrita. No, que celebremos victorias, que sean más las victorias que celebremos y no que el enemigo esté celebrando nuestras derrotas. Así es que, breve la charla en esta noche. Yo deseo de todo corazón que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos bendiga. Los tres ejemplos del profeta Elías, del profeta Jeremías y un rey llamado David nos sirvan en esta noche para que nuestra adoración al Padre Todopoderoso sea genuina y que si hay cosas ocultas en oración, se las pongamos a nuestro Dios Todopoderoso, que es sordo, no, va a responder, porque Dios ama a un corazón contrito y humillado. El Señor nos bendiga.